El capítulo 5 del Génesis comienza con la afirmación: «Este es el libro de Toledot de Adán», traduciéndose normalmente el término Toledot como generaciones. Pero su significado más preciso es registro histórico o genealógico. De hecho, a lo largo de milenios han sobrevivido versiones parciales de un libro que se conoció como el libro de Adán y Eva en armenio, eslavo, siríaco y etíope, y el libro de Enoc, uno de los llamados libros apócrifos que no se incluyeron en la Biblia canónica. Contiene fragmentos que, según los expertos, pertenecieron a un libro mucho más antiguo, el libro de Noé. Un ejemplo que se menciona con frecuencia sobre el gran número de libros perdidos es el de la famosa Biblioteca de Alejandría, en Egipto, fundada por el general Ptolomeo tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C. Se dice que contenía más de 500.000 de volúmenes de libros, inscritos en diversos materiales: arcilla, piedra, papiro, pergamino. Aquella gran biblioteca, donde los eruditos se reunían para estudiar el conocimiento acumulado, se quemó y fue destruida en las guerras que se desarrollaron entre el 48 a.C. y la conquista árabe, en el 642 después de Cristo. Lo que ha quedado de sus tesoros es una traducción al griego de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea y fragmentos que se conservaron en los escritos de algunos de los eruditos residentes de la biblioteca. Y es así como sabemos que el segundo rey Ptolomeo comisionó hacia el 270 a.C. a un sacerdote egipcio al que los griegos llamaron Manetón, para que recopilara la historia y la prehistoria de Egipto. Al principio, escribió Manetón, solo los dioses remaron allí, luego los semidioses y finalmente, hacia el 3100 a.C., comenzaron las dinastías faraónicas. Escribió que los reinados divinos comenzaron 10.000 años antes del diluvio y que se prolongaron durante miles de años, presenciándose en el último periodo batallas y guerras entre los dioses. En los dominios asiáticos de Alejandro, donde el centro cayó en manos del general Seleucos y de sus sucesores, también tuvo lugar un empeño similar por proporcionar a los sabios griegos un registro de los acontecimientos del pasado. Un sacerdote del dios babilónico Marduk, Beroso, con acceso a las bibliotecas de tablilla de arcilla, cuyo centro era la biblioteca del templo de Harán, ahora en el sudeste de Turquía, escribió una historia de dioses y hombres en 3 volúmenes que comenzaba 432.000 años antes del diluvio, cuando los dioses llegaron a la tierra desde los cielos, en una lista en la que figuraban los nombres y la duración de los reinados de los 10 primeros comandantes. Beroso decía que el primer líder, vestido como un pez, llegó a la costa desde el mar. Era él que le daría la civilización a la humanidad, y su nombre, pasado al griego, era Oannes. Encajando muchos detalles, ambos sacerdotes hicieron entrega de relatos de dioses del cielo que habían venido a la tierra, de un tiempo en que solo los dioses reinaban en la tierra, y del catastrófico diluvio. En los trozos y en los fragmentos conservados, en otros escritos contemporáneos, de los 3 volúmenes, Beroso daba cuenta específicamente de la existencia de escritos anteriores a la gran inundación, tablillas de piedra que se ocultaron para salvaguardarlas en una antigua ciudad llamada Sipar, una de las ciudades originales que fundaran los antiguos dioses.
Aunque Sipar fue arrollada y arrasada por el diluvio, al igual que el resto de las ciudades antidiluvianas de los dioses, apareció una referencia a los escritos antediluvianos en los anales del rey asirio Asurbanipal, 668-633 a.C., cuando, a mediados del siglo XIX, los arqueólogos descubrieron la antigua capital asiria de Nínive, hasta entonces conocida solo por el Antiguo Testamento. Hallaron en las ruinas del palacio de Asurbanipal una biblioteca con los restos de alrededor de 25.000 tablillas de arcilla inscritas. Coleccionista asiduo de textos antiguos, Asurbanipal hacía alarde en sus anales: el dios de los escribas me ha concedido el don del conocimiento de su arte. He sido iniciado en los secretos de la escritura. Incluso puedo leer las intrincadas tablillas en sumerio. Entiendo las palabras enigmáticas cinceladas en piedra de los días anteriores a la inundación. Sabemos ahora que la civilización sumeria floreció en lo que es ahora Irak, casi un milenio antes de los inicios de la época faraónica en Egipto, y que ambas serían seguidas posteriormente por la civilización del Valle del Indo, en el subcontinente indio. También sabemos ahora que los sumerios fueron los primeros en plasmar por escrito los anales y los relatos de dioses y hombres, de los cuales todos los demás pueblos, incluidos los hebreos, obtuvieron los relatos de la creación, de Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio y la torre de Babel, y de las guerras y los amores de los dioses como se reflejaron en los escritos, y los recuerdos con los griegos, los hititas, los cananeos, los persas y los indoeuropeos, como atestiguan todos estos antiguos escritos. Sus fuentes fueron aún más antiguas, algunas descubiertas, muchas perdidas. El volumen de estos primitivos escritos es asombroso. No miles, sino decenas de miles de tablillas de arcilla se han descubierto en las ruinas de Oriente Próximo de la Antigüedad. Muchas tratan o registran aspectos de la vida cotidiana, como acuerdos comerciales o salarios de los trabajadores, o registros matrimoniales. Otros, descubiertos principalmente en las bibliotecas palaciegas, conforman los anales reales. Otros más, descubiertos en las ruinas de las bibliotecas de los templos o en las escuelas de escribas, conforman un grupo de textos canónicos de literatura sagrada que se escribieron en lengua sumeria y se tradujeron después al acadio, la primera lengua semita, y más tarde a otras lenguas de la antigüedad, e incluso en estos escritos primitivos que se remontan a casi 6.000 años encontramos referencias a libros, textos inscritos en tablillas de piedra perdidos. Entre los hallazgos increíbles, pues decir afortunados no transmitiría plenamente la idea del milagro, realizados en las ruinas de las ciudades de la antigüedad y en sus bibliotecas, se encuentran unos prismas de arcilla donde aparece información de los 10 soberanos antediluvianos y de sus 432.000 años de reinado. Una información a la que ya aludía Beroso, conocidas como las listas de los reyes sumerios y exhibidas en el Museo Ashmolean de Oxford, Inglaterra. Sus distintas versiones no dejan lugar a duda de que los compiladores sumerios tuvieron acceso a cierto material común o canónico de textos primitivos, junto con otros textos, igualmente antiquísimos, descubiertos en diversos estados de conservación. Estos textos
sugieren rotundamente que el cronista original de la llegada, así como de los acontecimientos que la precedieron y la siguieron, había sido uno de aquellos líderes, un participante clave, un testigo presencial. Ese testigo presencial de los acontecimientos y participante clave en ellos era el líder que había amerizado con el primer grupo. En aquel momento su nombre epíteto era Ea, aquel cuyo hogar es agua, y sufrió la amarga decepción de que el mando de la misión tierra se le diera a su hermanastro y rival, Enlil, señor del mandato, una humillación que no quedaría suficientemente mitigada con la concesión del título de Enki, señor de la tierra. Relegado de las ciudades de los dioses y de su espaciopuerto en el Edén, para supervisar la extracción de oro en el Azú, África sudoriental, Ea Enki fue, además de un gran científico, el que descubrió a los homínidos que habitaban aquellas zonas. Y de este modo, cuando se amotinaron y dijeron ya basta los Anunnaki que trabajaban en las minas, fue él quien pensó que la mano de obra que necesitaban se podía conseguir adelantándose a la evolución por medio de la ingeniería genética, y así apareció el Adán, literalmente el de la tierra, el terrestre. Como híbrido que era, el Adán no podía procrear, pero los acontecimientos de los que se hace eco el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén dan cuenta de la segunda manipulación genética de Enki, que añadió los genes cromosómicos extra necesarios para la procreación. Y cuando la humanidad, al proliferar, resultó no adecuarse a lo que tenían previsto los dioses, fue él, Enki, el que desobedeció el plan de su hermano, Enlil, de dejar que la humanidad pereciera en el diluvio, unos acontecimientos en los que el héroe humano recibió el nombre de Noé en la Biblia y Ziusudra en el texto sumerio original más antiguo. Ea Enki era el primogénito de Anu, soberano de Nibiru, y como tal estaba versado en el pasado de su planeta Nibiru y de sus habitantes. Científico competente, Enki legó los aspectos más importantes de los avanzados conocimientos de los Anunnaki a sus dos hijos, Marduk y Ningistsida, que como dioses egipcios eran conocidos allí como Ra y Tot respectivamente. Pero también jugó un papel fundamental al compartir con la humanidad ciertos aspectos que tan avanzados conocimientos, enseñándoles a individuos seleccionados los secretos de los dioses.